Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Un lugar en el que hablamos de psicología, de salud emocional y de desarrollo personal. En el episodio de hoy hablaremos sobre la creatividad con Jesús Hijas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicología Estratégica. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial con el que hablaremos sobre el tema de la creatividad. Antes que nada, os pongo un poquito en antecedentes. Como sabéis, yo soy una persona a la que soy muy curiosa y me encanta leer. Siempre estoy ahí buceando en librerías y buscando un poco libros sobre temas relacionados con la psicología, sobre temas que me interesen. Y en Amazon descubrí, así como por casualidad, un libro con un título que me resultó muy atrayente. Se llama El camino de la creatividad y su autor es Jesús Hijas. Entonces, ahí que fui, sin saber nada al respecto, y me lo compré y la verdad es que me encantó. El autor viene un poco del mundo empresarial, ahora nos comentará un poco sobre este tema. No obstante, realmente sintetiza en el libro aspectos muy importantes respecto al proceso creativo, a la creatividad en sí. Se nota casi que escribe como desde dentro, ¿no? Desde la experiencia vivencial. Y hoy lo tenemos con nosotros para hablar del tema. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por dejarte liar para esto. Como comentaba, me gustó muchísimo el enfoque que le has dado al libro y me pregunto, bueno, veo que tú eres de Madrid, vienes del sector empresarial. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre este tema? Pues a mí la creatividad siempre me ha atraído mucho. Yo creo que ha sido la manera de expresar de forma rápida pues una cierta tendencia a intentar hacer las cosas de una forma original, diferente, con chispa. Uh-huh. Y pues poco a poco fui explorándola y viendo que en el ámbito empresarial pues es una de las habilidades más buscadas. Y a explorarla y a estudiarla, porque en realidad no deja de ser muy misteriosa, ¿no? Pero así fue como empecé esa exploración, ese camino de curiosidad de la propia creatividad. Vale. Y luego todo esto lo plasmaste en un libro. Si bien, como dices, la creatividad es algo complejo, implica factores de pensamiento creativo. Esto lo estudiamos mucho los psicólogos, incluso dentro de las neurociencias, ¿no? Que es ese componente. Es algo muy intrínseco también al ser humano, ¿no? Nos ayuda como a avanzar realmente, ¿no? Todo el ser innovadores, este pensamiento creativo. También abarca aspectos emocionales y ahí entra un concepto que a mí me encantó, que es un poco el hilo conductor también del libro, que es esto de la chispa, que realmente es un poco, no sé cómo, creo que todos sabemos a qué te refieres, pero es como muy difícil explicarlo. Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿qué es para ti la chispa? Sí, es una forma de expresarlo, ¿no? Porque como dices, la creatividad es algo muy emocional. Para mí, la definición de creatividad que más me convence es la capacidad de generar soluciones originales a problemas reales, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego hablamos si quieres, pero hay la parte de los problemas reales, la creatividad soluciona problemas reales, uh-huh, no como lo que muchos piensan. Es la capacidad de idear, es la capacidad de generar ideas y de pensar divergente y de explorar. Pero ahí en medio de esos dos aspectos está este adjetivo, originales, que dices, bueno, pues es un poco subjetivo, ¿no? Porque ¿qué es original? Y en realidad para mí lo original es lo que toca la emoción, lo que emociona a otras personas porque tiene esa chispa, es una forma de expresar que algo pues te emociona, te pone los pelos de punta, te parece diferente, te parece eso, original, ¿no? Auténtico. Entonces pues esta palabra, la chispa, me pareció muy, muy interesante porque con una sola palabra expresa muchas cosas, expresa que es una explosión de energía, que es algo que aparece y desaparece rápido, que es difícil de atrapar, que es misterioso, uh-huh, pero que a la vez
con una palabra, pues todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Efectivamente. Es como el duende, ¿no? En el flamenco un poco, ¿no? O sea que, que tiene un componente muy emocional, tanto por el creador de la chispa, como estamos buscándola, ¿no? Y sentimos ese entusiasmo cuando damos con un camino, con una solución que decimos, wow, es por aquí, ¿no? Cuando, digamos, lo divergente vuelve a converger, ahí es cuando ¡plup!, se da un poquito la chispa. Y también en el receptor, ¿no? Cuando vemos algo que nos resulta novedoso, pues, ostras, qué buena idea. O, no sé, yo me imagino que la primera persona que inventó la rueda debe haber sentido eso, por ejemplo. Es un poco el momento eureka, ¿no? Exacto. Sí, pero dices algo muy importante, porque no solo es la chispa en el que crea, en el que genera esas ideas y esas soluciones, sino que esa chispa es la misma que luego se crea en la parte receptora, ¿no? En quien recibe la chispa, o sea, en quien recibe el beneficio de la creatividad, ¿no? Y esa misma chispa se siente y se transmite. En el libro hablo de varias artes, pero hablo especialmente de la música, que es una de las que más me gustan. Y en la música hay una cosa muy, muy curiosa, se habla de que las cuerdas vibran por simpatía, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Un instrumento toca un fa y la caja de la batería vibra, ¿no? Por simpatía, por esa chispa se transmite, ¿no? De alguna forma, esa vibración. Y esto es muy importante porque al final estamos hablando de transmitir emoción a otras personas. Y eso, si lo piensas, es lo que quieren absolutamente cualquier empresa, cualquier negocio en el mundo, ¿no? Llegar al corazón de sus clientes y transmitir esa emoción para establecer relaciones, pues más allá de una pura relación transaccional de vendo algo, me pagas por ello, ¿no? Efectivamente. Entonces dirías también que incluso esta chispa es casi una manera de hacer las cosas. Es el vivir buscando como esa chispa, no solo en los negocios, por supuesto, pero es una manera como emocional de conectar que puede darse en una empresa, como también, por ejemplo, yo creo que en mi trabajo va mucho de eso, no solo de soluciones lineales o de aplicar protocolos, sino realmente de buscar soluciones creativas para cada persona o en muchos campos, ¿no? En la educación, en cómo nos relacionamos con los demás, etcétera. ¿Dirías eso, que la chispa es como una manera de vivir? Pues sí, es una muy buena manera de decirlo, porque en el fondo no se puede forzar, te tiene que ser auténtico, ¿no? Y lo bueno es que, por definición, todos los seres humanos somos seres emocionales, entonces tenemos esa conexión con la chispa o tenemos la capacidad de tenerla. Luego ya, pues depende de las decisiones que tomemos cada uno, nos dejamos o nos dejamos menos influir guiar, por ello, ¿no? Claro, guiar por esas emociones o que salgan esas emociones. Muchas veces el entorno nos lo reta, ¿no? Estamos más acostumbrados a que todo tiene que ser más objetivable, más basado en datos, más racional, cuando en realidad las decisiones, digamos que las informamos con datos, pero realmente sentimos las decisiones. Efectivamente. Bueno, esto está muy estudiado en psicología. La toma de decisiones implica muchísimos factores inconscientes, de hecho. Muchas veces ya tomamos la decisión de una manera muy emocional y después racionalmente empezamos a buscar justificaciones para la misma, ¿no? Un porqué racional de esa decisión. Pero normalmente es mucho más instintivo. Y ahí también está un poco ese componente de la chispa que tú defines de esta manera. Hay algo, de hecho, que también me gustó mucho en el libro y es que desmitificas muchas creencias alrededor de la creatividad. Cuéntanos un poquito de esto, sin hacer mucho spoiler, cuéntanos un poco de estos mitos que tú te has encontrado con respecto a la creatividad. Sí, está rodeada de mitos la creatividad y yo creo que al final son excusas que nos ponemos para no trabajarla, para no estudiarla, para no entrenarla, ¿no? Pues la creatividad es cosa de artistas, es uno de ellos, muy extendido, ¿no? Solo vale para el que se dedica a las artes, a la música. Pues no sé muy bien por qué sale esto. Tú buscas creatividad en Google Imágenes y está lleno de gente tirando cubos de pintura a la pared y me parece no muy útil. Esto decía en la definición, te decía que era muy importante la segunda parte, la de soluciones a problemas reales, porque creo que es una manera, esto de la creatividad es cosa de artistas, es una manera de conformarse, decir, la creatividad está bien, pero a mí no me vale, ¿no? Si yo soy director financiero de no sé qué, o yo soy, tengo un gabinete de psicología, o soy autónomo, tengo que abrir la tienda todos los días, no necesito ser creativo. Pues no lo creo, porque si eres creativo y haces cosas diferentes, llegarás a la emoción de sea quien sea tu cliente,
por esas cosas originales que brotan de tu creatividad, ¿no? Efectivamente, incluso todo lo novedoso y la innovación viene de la creatividad, no solo en aspectos que sería también de las ciencias, ¿no? Sin creatividad. Realmente implica, pues eso, como un estilo de pensamiento que nos ayuda a crear cosas nuevas, ¿no? El ser humano es el único animal que modifica el medio, ¿no? Y para eso es muy necesario, ¿no? Este componente creativo. Entonces, sí, este es uno de los principales mitos, ¿no? Que la creatividad solo es cosa de arte, ¿no? De artistas, y que no tiene que ver con problemas reales, y ese es otro de los mitos, ¿verdad? Sí, hay muchos, ya te digo. Luego hay otro que tiene que ver con el horizonte temporal, ¿no? Cuando el problema urge, la creatividad no vale, ¿no? Y es una forma de decir, bueno, pues ya nos pondremos a ser creativos, originales o a innovar cuando no nos surja, tiempo, ¿no? Claro, cuando tengamos tiempo, cuando pensemos a medio o largo plazo y tal, que es otro eufemismo para decir que no lo voy a utilizar para nada, porque todos los problemas surgen, o sea, y si no, no serían problemas. Dicen que la creatividad y todo esto muchas veces puede nacer de la necesidad, ¿no? De realmente una necesidad muy grande, y no tienes, muchas veces cuando no se tienen los medios o en situaciones de crisis, esto que lo estudiamos también mucho los psicólogos, ¿no? La creatividad juega un factor muy importante ante necesidades muy grandes. O, por ejemplo, ahora que estamos pasando, ¿no? Toda esta época de crisis por la pandemia, en un factor que nosotros también estudiamos mucho, que es la resiliencia, ¿no? El cómo adaptarnos a cambios inesperados. Ahí creo que la creatividad es un componente importante, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la flexibilidad de pensamiento, con lo que tú, bueno, explicas, ¿no? De pasar a un pensamiento divergente para luego volver a converger en una solución. Eso implica un riesgo también. ¿Realmente tú dirías que la creatividad es cosa de valientes? Sí, de hecho también está bastante estudiado. Hay varias charlas por ahí de personas muy relevantes en este campo que sí, que lo asocian con la valentía, porque... Bueno, yo en el fondo desmitifico un poco esto en el sentido de que creo, a ver, de forma natural, pues una persona va a ir por el camino que ya conoce, ¿no? O por el que aparentemente es más corto, más rápido, más fácil, en el mundo empresarial más barato, pero en el fondo yo creo que eso sale del miedo y de las pocas ganas de explorar algo diferente, ¿no? O del conservadurismo de, bueno, vamos a hacerlo como siempre, que me arriesgaré. Ir a lo seguro, ¿no? Claro, ir a lo seguro, jugar seguro, pues porque así se hizo siempre, porque a ver si el director general se enfada o esto no le va a la marca, ¿no? Esto es muy de marketing, esto no le va a la marca, ¿no? A explorar cosas nuevas. Sin embargo, yo creo que hoy tirar por el pensamiento lineal, que es ese camino más conocido, corto, barato, es bastante temerario, porque yo creo que todo cambia tan rápido que asumir que ese camino existe es, pues ya te digo, muy temerario. Eso me parece más de valientes incluso, pero de valientes inconscientes. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que cuando a ti como, bueno, pues como empresario, como tú mismo como autónomo, te impones un reto, tienes un problema que resolver, pues es bastante antinatural diverger, ¿no? Y ponerte a idear y llenar las paredes de posits de ideas y tal. Parece que estás perdiendo el tiempo al principio. Esta exploración inicial, que en el fondo lo que hace es sacarte del camino lineal, de las ideas más cliché, que es la que se le va a ocurrir a todo el mundo, tu competencia incluida, y que no va a diferenciarte ni va a tocar la emoción del receptor, ¿no? Una vez que diverges y tienes esa cantidad de ideas, luego surgen otros monstruos, surgen el cómo converger bien, cómo ordenarlas. Ese es un problema importante, ¿no? Me imagino que en el campo empresarial te habrás encontrado también con muchos intentos de soluciones creativas que se han quedado en esa fase. Sí, ese es, de hecho hablo mucho a mitad del libro, lo llamo como una canción de Héroes del Silencio, que es Entre dos tierras, porque ese punto de máxima divergencia es tremendo. Yo lo he visto en muchísimos proyectos. Ese punto es en el que tenemos la pared llena de ideas, tenemos pues eso, en divergencia no nos hemos puesto barreras a la hora de generar ideas, buscábamos cantidad de ideas y no tanto calidad, y ahora de repente tenemos un montón de ideas y ya no sabemos ni qué hay, ni por dónde cogerlas, y nos da la sensación de que hemos perdido el tiempo, ¿no? Entonces, pues nos entra un poco el tabardillo y convergemos con los mismos criterios que habríamos usado si hubiéramos ido directamente por el pensamiento lineal, ¿no? Que es lo más rápido, lo más barato, lo más fácil. Y ahí, bueno, no es fácil, pero bueno, yo sí que después de muchos años y muchos proyectos tratando de evaluar cómo converger,
pues di con algo que creo que es un poco la chispa del libro, que es esa convergencia invertida, ¿no? Que es partir de la chispa, que es a donde queremos llegar, y sintetizar los patrones creativos de otras personas, que normalmente son creativos de artes o emprendedores o personas de las que hemos sentido esa chispa del original en nosotros mismos, para aprender de cómo lo han hecho. No exactamente de qué han hecho, sino de cómo lo han hecho. Yo puedo ser empresario... El marco, ¿no? Digamos. Sí, el marco de pensamiento, eso es. Un patrón... O sea, yo puedo ser empresario y aprender de un músico. O puedo ser emprendedor y aprender de un youtuber. O puede ser... En fin, o sea, hay esa capacidad de síntesis del cómo lo ha hecho, incluso ponerle nombres, ¿no? Como en la historia interminable. Ponle un nombre, etiquétalo y luego utilízalo tú. Porque esos patrones, esos marcos son la forma en la que vamos a poder ordenar nuestras ideas y conectar nuestras ideas de la divergencia de una manera mejor, ¿no? Y puesto que hemos hecho el proceso invertido, hemos partido de la chispa y hemos sintetizado el patrón de lo que nos ha emocionado, nos aseguramos de que la solución va a tener esa chispa, ¿no? Que es lo que muchas veces falla en los procesos lineales temporalmente, aunque hagan divergencia, convergencia en el mundo empresarial. Efectivamente, de hecho, esa es una de los aspectos del libro que me emocionó, ¿no? El cómo exploras soluciones creativas y sacas patrones, ¿no? De ellas. No voy a hacer spoiler, yo invito realmente a que lo lean, ¿no? Y incluso esto es algo que se puede llegar a entrenar, ¿no? Esa visión de identificar estos patrones. Y has hablado también de algo, y esto también tiene que ver con algo muy importante, que realmente es necesario, ¿no? Como tener este marco, ¿no? La creatividad no se trata de hacer cosas sin ton ni son, ¿no? Que ese también era otro de los mitos, ¿no? No es como... No es improvisar. Sí, no es improvisar a lo loco, ¿no? Sino que incluso creo que haces el símil de la música, ¿no? Para improvisar, pues estás improvisando sobre una escala, con otros músicos, teniendo en cuenta lo que están haciendo ellos, con un tempo, y estás intentando transmitir un mensaje en concreto, estás contando una historia y tiene un factor, es verdad, muy emocional también, pero no se trata de aporrear el piano a lo loco o de a ver qué sale, ¿no? Claro. Y esto es un poquito lo mismo, ¿no? La divergencia es buscar esos patrones que ayuden a guiar todo el proceso creativo. Eso es. Y eso convierte también, bueno, no lo convierte, ya lo es, ¿no? Pero eso pone de manifiesto que la creatividad es una habilidad que puede entrenarse, ¿verdad? Sí, sí, y ahí pasa algo muy bonito que también lo menciona al final del libro, que es que puesto que el pensamiento, la parte de la divergencia se entrena siendo curioso y buscando esas ideas bueno, pues que puedes decir, mira, aquí hay algo, ideas de las que tirar del hilo, ¿no? Salir de lo lineal. Y la convergencia también en realidad se entrena observando el mundo, viendo cosas que te emocionan, teniendo hobbies, teniendo pasiones, viendo cosas que han hecho otras personas que a ti te han emocionado. Para sintetizar esos patrones, pues ese hábito de observar la realidad y de una sola observación, fomentar la divergencia y la convergencia a la vez, ¿sabes? Generar ideas, pero también entender patrones. Eso es un hábito brutal, porque, claro, de la otra manera, si solo nos quedamos con el modelo divergencia-convergencia, todo es muy antinatural, porque nadie dice, venga, tengo un problema, me voy a poner un día entero a poner ideas aquí. Hacer brainstorming aquí. Claro, hacer un brainstorming y mañana convergeré y tal, es muy antinatural eso. Sin embargo, te encuentras a las personas que son realmente creativas, parece que es muy natural, ¿no? Y en realidad parece improvisado, pero es una improvisación que llamo productiva, es la improvisación del músico de jazz que se asienta sobre patrones. ¿Por qué? Porque viene preparado de casa, no se tiene que preparar nada. Cuando ve algo, dice, mira, es como si tuviera un patrón preparado, un modelito, un camino preparado, cuando le dan una idea, dice, eso lo voy a conectar con esta otra y lo paso por este patrón y fíjate lo que se me ha ocurrido. Y parece que es que hay gente más creativa que otra, pero en realidad esa gente tiene el hábito de la creatividad muy entrenado. Vale. Porque realmente es como tú dices, es un hábito de pensamiento y de manera de procesar la información. De hecho, los psicólogos, dentro de lo que son las terapias contextuales, tenemos un nombrecillo un poco para eso, que sería la flexibilidad psicológica. Tenemos que tener mucha flexibilidad incluso para saber relacionar diferentes conocimientos y poder, ¿no?, realmente vincularlos de manera creativa a la hora de buscar soluciones. Y la flexibilidad psicológica también es algo que se entrena. Tiene mucho que ver también con el tomar conciencia, con el fijarse
incluso con la postura desde donde miramos las cosas, ¿no? Salirnos del problema y observarlo desde otro punto. Realmente, claro, yo no tengo hijos, yo sé que tú sí, no sé si realmente es más necesario entrenar más esto en la educación formal, ¿no? Yo por lo menos en la época que yo estudié, que hace bastantes años, limitaban mucho el pensamiento creativo de aquella. Era la educación formal, ya te digo, en mi época yo tengo 45 años y también en los sitios donde he estudiado, incluso hasta se restringía de alguna manera. No sé si esto está cambiando o si tú crees que realmente es un ámbito en el que se debería como aplicar mucho la creatividad. Yo pienso, es mi humilde opinión, como observador, como padre, como también educador y como, bueno, pues como apasionado de la educación que soy, profesor, yo he visto buenos avances, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, nos sigue pasando lo que nos pasó en nuestra generación, es que nos daban un problema y había una solución. Nos daban una silueta y había que colorearla sin salirse de las líneas, ¿no? Y entonces las cosas estaban bien o estaban mal. Y el mundo no es un mundo de esto está bien o esto está mal. Tú propones una solución en el mundo empresarial, por ejemplo, y esa solución tendrá más tracción en el mercado, menos, tendrá más fit, menos, pero luego, o sea, también es el cómo lo haces, ¿no? Y entonces estamos demasiado acostumbrados, creo, en la educación a que haya, pues, a que exista solución que sea única y que las cosas estén bien o mal, y creo que deberíamos fomentar más el pensamiento lateral, ¿no? El dar libertad. Esa libertad creativa es muy importante. También, como decíamos, no es improvisar, es dar un patrón, dar unas guías generales de cómo pensar mejor. Y luego, a la hora de converger, sí que es importante intentar dar soluciones a problemas. Pero que esas soluciones a problemas puede ser exponer un tema o puede ser, no sé, proponer proponer un medio de transporte para viajar a Marte. No sé, puede ser algo concreto que tengan que ofrecer como solución, pero no necesariamente debería ser todo tan exacto como nos lo han contado, ¿no? ¿Cuál es la solución a 2 más 2? Incluso planteo ese problema en el libro, ¿no? ¿Cuál es la solución a 10 más 10? Porque asumimos cosas, pero si no sabes el contexto, pues bueno, asumes cosas como que 10 más 10 los números están en base decimal y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, creo que hay camino por recorrer. Aún así, sí que pienso y quiero pensar que estamos mejor que hace 20 o 30 años. Vale, genial. Con respecto a eso, de cómo estamos ahora, las cosas están cambiando mucho con las nuevas tecnologías en todos los aspectos, sobre todo en el cómo consumimos información y la creación de contenido. En todos los ámbitos, por ejemplo, en la música ya no es como antes, ¿no? Discográficas, tal, sino que, bueno, todo funciona un poco más en streaming. Las industrias, ¿no? Han cambiado y los creadores de contenido también. ¿Crees que todo esto fomenta como una nueva puerta hacia hacer valer más, ¿no? Esa creatividad y esos creadores de contenido? Tú hablas un poco también de sistemas como Patreon en el libro. Cuéntanos un poco sobre esto, sobre cuál crees que será el futuro. Yo creo que sí. De hecho, la tecnología lo que hace es abrir posibilidades. Ahora, a nivel empresarial, un emprendedor tiene muchas más posibilidades que hace 5 años y que hace 10 y que hace 20, porque la tecnología te lo pone cada vez más fácil. Las revoluciones tecnológicas ocurren cada vez más rápido y más profundas y esto ofrece posibilidades. Tener posibilidades te saca del pensamiento lineal, porque al final el pensamiento lineal sería solo hay una posibilidad, ¿no? Para ir de A a B, la línea recta. Los otros caminos son los caminos alternativos y son el camino de la creatividad y eso se abre con las posibilidades. Cuando tú contemplas que existen posibilidades para tu propio emprendimiento, por ejemplo, pues no voy a llamarlo emprendimiento por el momento, voy a llamarlo para tu propio modo de vida, ¿no? Nosotros en la época de nuestros padres era, bueno, pues casi impensable pensar que había otra posibilidad que no fuera trabajar en una empresa. Y si puede ser durante toda la vida, mejor, ¿no? Pues esa era la posibilidad. Y ahora hay muchas más, ¿no? Emprender ya desde hace varios años, varias décadas, es una de ellas. Pero ahora, pues el modelo de Patreon, por ejemplo, que menciono en el libro y que tú mencionas ahora, es un modelo que abre nuevas posibilidades para la monetización de los creadores. En la era digital que hemos vivido hasta ahora, pues era una era para mí muy basada en
lo que llamo la tiranía de los algoritmos, ¿no? Porque al final el creador, el que alimenta a que los algoritmos ordenen esos contenidos, está muy sujeto a cuáles son las reglas de esos algoritmos. Y como esos algoritmos pertenecen a personas, a muy pocas personas muy ricas en el mundo, que no sé, y además es que ni siquiera esas personas los conocen, o sea, es tecnología que aprende ya sola, ¿no? Es un tema muy interesante también, es la propia inteligencia artificial, pues acabamos siendo los creadores muy esclavos de los algoritmos. ¿Por qué? Pues porque si el algoritmo es el que decide si un emplazamiento publicitario en mi canal es más caro o más barato, pues es lo que va a decidir al final si gano más o menos al mes. Y como quiero vivir de eso, pues acabo creando contenido para el algoritmo y no para la persona que lo ve, que es una cosa... Efectivamente, eso acaba por limitar, ¿no? Acabamos ahí como enfocando a cómo sortear el algoritmo, cómo puedo posicionarme mejor y se pierde un poco el sentido. Sin embargo, sistemas como Patreon se basan en otra cosa, ¿no? Se basan realmente en la calidad, ¿no? De ese contenido. Fíjate que Patreon es una idea realmente sencilla. O sea, Patreon es, en el libro lo menciono como un patrón de desintermediación o foco radical en lo esencial. Patreon lo que llegó y dijo en un momento dado es, oye, hemos creado un mundo en el que no tiene sentido que los creadores estén trabajando para los algoritmos. Pongamos la creatividad primero, sobre todo, sobre el contenido gratuito, sobre los algoritmos, sobre tal, y hagamos que realmente lo que importe sea el valor de ese contenido. Si ese contenido es bueno, la gente a la que le parece bueno, de la que aprende, que se divierte, que lo valora, pues estará dispuesta a pagar por él, ¿no? Y no tendrá que depender de las tretas que necesitamos hacerle a los algoritmos para que llegue a mucha gente, ¿no? Al final acabamos... Es casi como la idea del mecenazgo, ¿no? Yo permito que esta persona continúe haciendo contenido apoyándole, ¿no? Eso es exactamente el concepto del mecenazgo que se utilizaba en el siglo XII, en los consumidores del arte de ciertos artistas, pues apoyaban económicamente a esos artistas para que no tuvieran que depender de financiarse con otras cosas, ¿no? Y pudieran seguir desarrollando su arte. Este es el concepto. Luego es verdad que tiene sus retos porque dices, ¿cómo das a conocer que tienes un canal en Patreon? Si es solo a través de Patreon, pues también dependes de llegar a ciertas personas antes de que te paguen, ¿no? Pero ya es un modelo de partida, la parte de abajo del funnel, que llamaríamos marketinganamente, ya es un concepto diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido muy innovador. Todas las redes han introducido un concepto bastante similar. En YouTube ahora puedes apoyar al creador, no solo seguirle, sino también unirte a su canal apoyándole con pequeñas aportaciones. O sea, muchas Twitter plataformas de consumo de contenido están ya empezando a implementar esto. Sí, sí. Y esto va muy de la mano, no es solo que las plataformas lo estén cambiando y los creadores, digamos, que empujaran hacia esa dirección, sino que en la parte consumidora, yo creo que ahí, si hay cosas podemos sacar en positivo de la pandemia, son cosas como que somos más conscientes de que la vida digital es parte de la vida y nos podemos formar en digital, nos podemos divertir en digital, podemos comunicarnos en digital y trabajar en digital y nos cuesta menos pagar en digital, cosa que es lógico, pero que de alguna forma habíamos asumido que online todo es gratis, ¿no? Y entonces pervertíamos el modelo con ese poco pensamiento crítico que muchas veces lo digo, ¿no? En LinkedIn lanzo esta pregunta de, nos preguntamos muy poco de qué vive esa persona que nos inspira tanto con su contenido. Sí. Sí, o de qué vive, los escritores, los autores en general. Vale, o sea que crees que el futuro más o menos de la información primará cada vez más la creatividad. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar como a entrenarse un poco más o a trabajar su pensamiento creativo o tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Para su propia profesión? ¿Qué consejo les darías? Les voy a recomendar que se lean El Camino de la Creatividad porque si no, no lo había escrito. Por supuesto. Si no, no de hecho, yo lo recomiendo. Dejaré por ahí algún enlace para que vayan al libro. ¿Y qué recomendarías a nivel eso? ¿Cómo podrían practicarla? ¿En qué aspectos del día a día, por ejemplo, pueden empezar intento sintetizar las ideas principales del libro, ¿no? Y lo digo riéndome, pero realmente es algo que recomiendo de corazón porque yo, fíjate, es mi tercer libro y yo con mis libros he hecho una cosa que es muy poco rentable, que es leerlos y releerlos, y editarlos y reeditarlos, subir 45 versiones hasta que me convencen. Y el otro día, la semana pasada, me volví a leer El Camino de la Creatividad y es la primera
primera vez que tan rápido me pasa con un libro esto de, está bien, está bastante corroboro que está bastante bien y de hecho consigues algo que es muy complicado, que es simplificar con un lenguaje directo, muy claro, cosas que realmente son muy complejas, ¿no? Desde el tema de eso, de dinámicas de pensamiento, de qué es la creatividad, el concepto de chispa, que me parece muy acertado. Entonces, sí, yo invito a cualquiera que quiera profundizar más en estos temas a que lea el libro y sobre todo que lo viva, ¿verdad? Sí, en el viaje del libro, que al final siempre acabo planteando pequeños viajes, ¿no? Sí que trato de involucrar mucho al lector y ahí hay un reconocimiento inicial de, bueno, pues qué creemos que es la creatividad y qué no, para qué vale, se busca, no se busca, es más o menos misteriosa. Desmitificar los mitos y luego adentrarnos ya en el modelo, que como bien dices, yo he hecho un ejercicio bastante fuerte de síntesis y simplificación de lo esencial, o sea, foco radical en lo esencial, no es simplificación, es foco radical en lo esencial. No me centro en artificios ni en superficialidades, voy a lo esencial y para mí lo esencial de la definición de creatividad es la palabra originales, ¿no? Entonces, para encontrar la originalidad hay que centrarse en la chispa se siente al final de una solución, pero te la tienes que traer al principio para empezar ese camino creativo y luego tienes que tratar de salir para encontrar esa chispa lo más posible de los patrones de lo convencional, ¿vale? Entonces ahí para eso me apoyo en el modelo conocido de divergencia-convergencia y le doy una vueltita de tuerca más a cada una de las partes, sobre todo la parte de la convergencia, en la que propongo sintetizar patrones de personas, artistas, emprendedores, empresarios, cualquier persona que consideremos creativa y que como somos humanos vamos a sentir esa chispa, nos va a poner los pelos de punta, nos va a hacer llorar de la emoción y vamos a saber que eso es original, pues reconozcamos qué patrón ha utilizado, analicémoslo un pelín a bajo nivel para utilizarlo en nuestra propia creatividad. Ese es un poco así resumido el mensaje del libro, pero es verdad que luego en el camino, o sea, por ejemplo, en esa parte convergente, pues hablo de películas, hablo de canciones, hablo de álbumes, hablo de conciertos, hablo de cuadros, de movimientos de pintura, de startups, hablo de un montón de cosas que son del día a día, ¿no? Y que nos hacen salir también de esto de joder, tengo demasiado trabajo como para encima pensar en ser creativo. No, es que tienes que intentar aprovechar tu día a día y ese trabajo que tienes de más para que además de que lo haces, lo hagas de forma original. De manera original y creativa, porque es una manera de hacer las cosas, a veces es lo que tú decías, ¿no? Se ve como algo para lo que necesito tiempo y tal, para sacar algo, pero como realmente el camino se hace al andar, se trata de vivir todo de manera creativa, ¿no? De ahí el título, ¿no? El camino, ¿no? De la creatividad. Es como, por eso yo invito a todo el mundo a leerlo y a aplicarlo. Creo que pones por ahí el ejemplo, es como andar en bicicleta. Uno puede leer como mucho sobre bicicletas, puedes ver vídeos de YouTube de ciclistas y puedes aprender muchas técnicas diferentes, pero en realidad la cuestión es que andes en bicicleta, que te caigas, que pruebes y vayas pedaleando y tiene mucho que ver con la práctica. Pero creo que también estas claves, ¿no? Esta síntesis que has hecho en tu libro puede ser muy útil para el que ya esté ahí como pedaleando y todo eso, para tomar unas pautas que le puedan realmente servir. Totalmente, sí, el hacer al final es que creatividad es crear y para crear hay que hacer, no vale teorizar. Y yo mismo al final del libro lanzo un pequeño autorreto del que he hecho partícipe a mucha gente, que es, bueno, pues es esto, es como crear es hacer. Y el camino es incierto, pues me parecía un poco injusto que yo tuviera esa certeza, ¿no? De ya voy a publicar un libro de creatividad y yo ya he cerrado el círculo, ¿no? Entonces me he autoimpuesto que el epílogo lo escribe una persona a la que admiro mucho y menciono en el libro, que es Jaime Altozano. Y bueno, ya hace varios meses de este reto, todavía no tengo ni idea. Voy avanzando en mi divergencia, pero todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero creo que lo voy a conseguir y tendré que hacerlo por el camino de la creatividad porque bueno, a una persona con tantos millones de seguidores supongo que le pones un email y no es lo suyo. Sí, y debe ser complicado. Yo también admiro mucho a Jaime, me encantan sus vídeos. Y desde aquí hacemos un llamamiento para llegar hasta él. A ver si llega hasta él. Pues nada, Jesús, la verdad que encantadísima de haberte tenido por aquí. Dinos un poco dónde las personas que estén interesadas en todo esto, bueno, dónde se puede encontrar tu libro y dónde te podemos seguir.
Vale, pues las tres redes que utilizo más son Amazon, es donde tengo mis libros publicados, los tres están autopublicados. El Camino de la Creatividad es el que hemos comentado hoy, el tercero. El segundo que publiqué va de LinkedIn, es La magia de LinkedIn. Y el primero va de liderazgo y lo llamé Unleadership. Todos ellos, por cierto, en el subtítulo tienen un hacia que habla de este camino del que hablo también más explícitamente. Sí. Entonces, en Amazon, si me buscas Jesús Hijas, me encuentras los tres libros. Luego, mi red social por excelencia es LinkedIn. Nada, con Jesús Hijas y me encuentras. Se me reconoce bien, aunque mi foto es de hace unos añitos ya, a ver si la renuevo, pero se me reconoce y soy muy activo, siempre contesto, o sea que si la gente me quiere encontrar ahí, que me encuentre. Y luego la tercera red, la hemos mencionado también, es Patreon. En Patreon lo que he hecho ha sido, bueno, pues sentir esa chispa de lo que propone Patreon, subirme a su barco y crear lo que he hecho ha sido crear una comunidad de emprendedores creativos, es como la he llamado. Y bueno, pues al final va de esto, va de intentar acompañar a personas que quieran vivir de una forma, bueno, pues más original, más personal, más propia de lo que les apasiona, ser dueñas de su tiempo y que no les valga ni el modelo tradicional de trabajo por cuenta ajena en una empresa, ni tampoco este modelo de emprendimiento en el que nos han vendido, bueno, pues que hay que acelerar lo más posible para levantar rondas lo más rápido posible y hacer un éxito lo más rápido posible. No sé, yo cuando me planteaba emprender, pues pensaba pues hablar contigo hoy desde la playa o estar con mis hijos o hacer las cosas que me gustan en la vida, no acelerar para hacer un éxito de mi vida. Entonces, bueno, estoy muy contento, lo lancé a principio de año y ya somos 39. Es una comunidad premium, es un concepto de mecenazgo y lo que he hecho ha sido crear niveles en función del grado de avance de ese emprendimiento creativo, pues voy dando servicios tipo mentorías, apoyo para publicar libros, etcétera. Me parece un concepto súper interesante. Desde aquí, que yo sé que hay varios emprendedores entre mis suscriptores, os animo a echarle un vistazo, porque realmente muchas veces cuando emprendemos estamos como muy solos en el mundo, ¿no? Y tener una comunidad, mentorías, compartir con gente, aunque no sean de nuestro mismo sector, ¿no? Compartir con gente que también está en ese camino, ¿no? En ese camino y que compartimos valores, porque la creatividad también considero que es un valor, ¿no? Aparte se puede vivir también como un valor personal, como algo que nos llena, ¿no? Yo realmente, de hecho, es uno de los motivos por el que me gusta mi trabajo, ¿no? Muchas veces la gente dice, si eres psicóloga seguramente te mueva el ayudar al otro. Sí, hasta cierto punto. En realidad lo que más me mueve es la creatividad, es encontrar soluciones creativas para los problemas de la gente, hacer ese clic, encontrar como esa chispa para que alguien salga de un bucle mental, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucho que ver eso con aquello que nos mueve como personas, con algo que tiene que ver incluso con la identidad. Muchos adaptamos el estilo creativo como propio, ¿no? Total. Y me enrollo, yo siempre me enrollo. No, ahí sale la originalidad de la definición. Es que lo original es lo que te conecta con quién eres auténticamente, ¿no? Y por definición tú eres tú y nadie puede ser tú y tú no puedes ser otra persona. Entonces, efectivamente, es verdad que el contexto, sobre todo en el mundo empresarial, pues nos ha enseñado a ser uno más, ¿no? A no salir del molde, también la educación. Pero bueno, es súper interesante esto. Yo como al final del camino siempre hay una chispa, ¿no? Y un punto de originalidad, pues en agradecimiento también a tu audiencia y a ti por invitarme, pues voy a proponer que a quien le apetezca explorar el unirse a la comunidad de Patreon le regalo el libro, le regalo El Camino de la Creatividad. ¡Wow! Genial. Así que ahí queda. Genial, genial. Pues ahí queda este gran ofrecimiento. Yo realmente considero eso, que es muy interesante que todos aquellos que tenemos la creatividad un poco como valor personal y tal, juntarnos, ¿no? Como en una comunidad, me parece una idea súper interesante y realmente muy enriquecedora. Así que nada, muchísimas gracias, Jesús, por estar hoy aquí con nosotros y nos mantenemos en contacto. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo, Paula. Chao.